y vamos a compartir. ¿Todos ven bien ahí? Sí. Sí, pastor, por mi parte no se ve, Sí, gracias. Ok. Bueno, vamos a comenzar hablando, vamos a repasar lo que ustedes vieron sobre la unidad 6 y fundamentalmente después ver las preguntas. Nos toca hablar de los métodos de estudio que tiene la antropología cultural. Esto es la manera en que puede observar y aproximarse a su objeto de estudio, que básicamente es la cultura. En este sentido, la antropología, vamos a ver, tiene un objeto de estudio muy amplio, muy vasto, que no es ni más ni menos que la producción cultural del ser humano. Sin embargo, este objeto tan amplio que, por así definirlo, resultaría prácticamente muy difícil de abordar, la antropología lo hace desde distintos sectores, desde distintos ángulos, y entonces vamos a ver nosotros que fundamentalmente la antropología cultural se va a centrar en la producción cultural del hombre. Más allá de la nación, del país, del pueblo que sea, lo que va a investigar es la forma cultural, sus expresiones culturales, sus modismos culturales, obviamente por medio de la lingüística va a estudiar su lenguaje, sus símbolos a través de la semiótica, su historia y proceso cultural a partir de la historiografía, y va a tratar de ir modelando las características de cada una de las culturas que está estudiando. Un famoso antropólogo americano, Francis Boas, él y sus discípulos solían hablar de la cultura como uno de los aspectos más importantes del mundo social. Ellos comienzan su trabajo en el Reino Unido y si bien en el Reino Unido será Radcliffe y Brown los que comiencen a trabajar en la antropología social, va a ser Francis Boas el que realmente va a impulsar la antropología social, que no es ni más ni menos que esto, ¿no? El estudio del comportamiento humano en medio de un ámbito social o en medio de la sociedad. Y esto que suena muy fácil de decirlo, es absolutamente complejo a la hora de analizarlo y de estudiarlo, porque cada uno de nosotros somos diferentes, por más que tengamos, por ejemplo, si todos fuéramos, no sé, peruanos, mexicanos, chilenos, brasileños o argentinos, aunque seamos todos coterráneos, cada uno de nosotros somos diferentes y vivenciamos la cultura desde distintas aproximaciones, con lo cual pretender hacer un abordaje sociológico del comportamiento del hombre es sumamente complejo. Y esto va a funcionar así hasta que Levi Strauss, otro famoso antropólogo y etnólogo francés, él va a desarrollar las teorías del estructuralismo y la antropología estructural. El estructuralismo es una teoría general de la cultura que básicamente lo que va a tratar de hacer es ver la relación del hombre en medio de sistemas particulares, sistemas sociales, sistemas jurídicos, sistemas políticos, sistemas religiosos, y va a tratar de indagar sobre cómo los humanos, cómo las personas realizan sus tareas, esto es, hacen, cómo piensan, de dónde sacan la forma de pensar, el modo de pensar, por qué perciben o sienten lo que sienten, y ellos van a llegar a la conclusión de que todas esas razones justificantes vienen de la cultura heredada. Entonces, a partir de estructurar, de poner bordes al análisis que ellos van a realizar por medio de los diferentes sistemas sociales que se tocan entre sí, pero que son sistemas al fin, van a tratar de indagar sobre el comportamiento humano. Y si bien Levi Strauss comienza a hablar de la etnografía, va a ser Malinowski, un antropólogo polaco, quien va a impulsar realmente la etnografía. ¿Y qué es la etnografía? Básicamente la ciencia de los pueblos, esa es la definición etimológica, ¿sí?
el estudio sistemático de las personas y de una cultura determinada y de sus prácticas culturales. ¿Qué va a ser la etnografía? Estudiar, por ejemplo, las características principales de la cultura mexicana y cómo los mexicanos actúan como consecuencia de su cultura. ¿Sí? Repliquemos eso con cualquiera de nuestros países. Eso básicamente es la etnografía y lo van a hacer por medio de un trabajo de campo. Se van a instalar, siguiendo el ejemplo, en la ciudad, una ciudad de México cualquiera, van a pasar tiempo allí, van a analizar, van a estudiar, van a mirar el comportamiento, van a hablar con las personas, van a tratar de indagar sobre el por qué piensan, hacen lo que hacen, comen lo que comen y tienen los ritos que tienen. Si avanzamos un poco más, vamos a ver que hay distintas teorías antropológicas, como cualquier ciencia tiene diferentes abordajes, ¿no? El funcionalismo lo que va a tratar de rescatar es una escuela de origen inglés. Para ello no es tan importante las diferencias entre las distintas culturas como sí las semejanzas que tienen, ¿sí? Por ejemplo, podemos ser mexicanos, peruanos, chilenos, brasileros, argentinos o ecuatorianos, pero el latino tiene una caracterización, ¿sí? Es festivo, es alegre, es de centrarse en los afectos, es devoto, religioso, tiene ciertas particularidades que hace que sea latino. No así, por ejemplo, no sé, los anglosajones, los nórdicos, ¿sí? Eh, entonces ellos van a ver qué cosas son las que hacen que las culturas se parezcan entre sí y por qué se parecen entre sí. ¿Sí? Evidentemente nosotros nos parecemos entre nosotros por no solamente que hace poco se celebró por la conquista española y demás, sino porque no dejamos de ser pueblos de un mismo trato. El culturalismo, por otra parte, con vos a la cabeza, lo que va a tratar de hacer es relativizar eso y va a hablar del carácter individual de la cultura colectiva, ¿sí? Y que esa cultura colectiva de cada uno de nuestros países, por ejemplo, es resultado de pautas, valores y creencias que son heredadas de nuestros ancestros. Y entonces van a hablar del relativismo, porque cada uno de nosotros también vivencia esas pautas de diferente forma. ¿Sí? Los individuos que componen un grupo social, colectiva e individualmente, se muestran de una manera aunque tengan un mismo ambiente cultural. Entonces, si seguimos, el estructuralismo en su objeto fundamental va a buscar regularidades culturales, ¿sí? Por ejemplo, a los argentinos les gusta el fútbol, les gusta la carne, les gusta tomar mate, le gusta tal o cual cosa, aunque pese a que tienen todos esos comportamientos comunes y cierta regularidad cultural, les gusta el fútbol, todo ese tipo de cosas, sin embargo, esas regularidades tienen que respetar, ¿sí? Las individualidades. Hay argentinos a los que no les gusta el mate, el que no comen carne o que no les gusta el asado, ¿sí? Pero es la minoría y esas minorías terminan ratificando cómo son en esencia de manera mayoritaria. Entonces, define la idea de que un parecido extremo une en lo sustancial a todas las culturas. Y en el fondo, más allá de que así son los argentinos, rasgo más, rasgo menos, los latinos tienen ciertas características que los hace propios. ¿Sí? Eso es el estructuralismo. Va a tratar de estructurar la conducta buscando parámetros comunes, ¿sí? Y pautas de comportamiento común. Eh, Edward Taylor, uno de los padres fundadores de la antropología, de la ciencia antropológica, él va a definir la cultura como todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbre y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el hombre en tanto miembro de la sociedad. Como ustedes se dan cuenta, esta definición es sumamente amplia. Como decíamos al principio, abarca básicamente todo quehacer humano. ¿Sí? La condición de la cultura en las diversas sociedades de la humanidad, en la medida en que puede ser investigada según principios generales, constituye un tema apto de estudio. Este objeto de estudio, que es tan amplio como todo quehacer humano, sin embargo,
si uno focaliza unos aspectos, puede ser estudiado. Ejemplo, quiero estudiar el arte de Perú. Quiero estudiar las creencias mexicanas autóctonas. Quiero estudiar las costumbres argentinas durante el siglo XX. ¿Sí? Cuando precisamos el objeto de estudio puede ser analizado, puede ser comprendido, pero parte desde un marco que es absolutamente general y amplio. ¿Sí? Obviamente, la cultura, como dijimos muchas veces, tiene un fundamento básico, fundamental, perdón la redundancia, que es el lenguaje. El lenguaje humano es único en poseer universalidad semántica, la capacidad de producir un número ilimitado de mensajes nuevos sin pérdida y eficacia informadora. El hombre es un ser vivo muy particular que puede darse a conocer, estructurar el lenguaje, conocer otros lenguajes, adquirir conocimiento, pero básicamente la base de nuestras culturas y de nuestro comportamiento social está dado por el idioma. Entonces, todos nosotros, por ejemplo, tenemos modismos a la hora de hablar el castellano, porque no es lo mismo cómo se habla el castellano en México, Perú, en Chile, en Ecuador, Colombia o Argentina, pero si nos ponemos a hablar todos nos entendamos aunque tengamos modismos diferentes o expresiones distintas. Por ende, la cultura latinoamericana va a tener un pie de igualdad básico que está dado por el idioma, como lo tiene la cultura anglosajona, como la tiene la cultura nórdica, como la tiene la cultura germánica, como la tiene la cultura china. ¿Sí? El idioma une, estructura y da un marco de comprensión y de análisis cultural. Lo mismo pasa con los evangélicos, ¿sí? Uno puede ser bautista, pentecostal, metodista, luterano o calvinista, pero a la hora de hablar más o menos uno se da cuenta por solo escuchar, esa persona es evangélica, ¿sí? Por la forma de hablar, por cómo saluda, por cómo se expresa, por las palabras que usa. Entonces, el idioma termina manifestando que somos evangélicos. De la misma manera, el idioma termina diciendo que somos españoles, chinos, franceses, polacos, argentinos o mexicanos. ¿Sí? Eh, las lenguas, como cualquier otro aspecto de la cultura, también es cambiante, también sigue pautas de cambio. Por ejemplo, si yo le digo a uno de mis hijos adolescentes de 20 años, alcanzame ese pasacassette o esa video reproductora o ese megáfono, no va a saber de qué le estoy hablando, porque él desde que nació nunca vio una video reproductora, ¿se entiende? Eh, es algo que él no conoce. Entonces, en la medida en que vamos dejando de usar determinados objetos, el lenguaje se va cambiando. Entonces, hoy nosotros estamos familiarizados con palabras que representan cosas que ellos están mucho más familiarizados que nosotros. Por ejemplo, Spotify, por ejemplo, Internet, por ejemplo, el éter, ¿sí? Modismos que usamos actualmente. Hoy una palabra es un emoticón, es un mensaje, ¿sí? Es una figurita en WhatsApp y se expresan así. Pensemos entonces en cómo ha cambiado incluso el lenguaje evangélico. Hay palabras que están prácticamente en desuso. Si ustedes escuchan predicaciones de varios predicadores de distintos países, van a ver que hay palabras que están prácticamente en desuso. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto hacen que no escuchan en un sermón la palabra infierno? La palabra arrepentimiento es más común, pero la palabra santidad o obediencia son palabras que están entrando en desuso. Sacrificio, ¿sí? Abnegación, ¿sí? Bueno, el lenguaje va marcando entonces el ritmo de cómo las personas vivencian la realidad cotidiana. Es la expresión principal de la cultura, ¿sí? Porque por eso somos latinos, por eso, y dentro de los latinos somos mexicanos, peruanos, chilenos o argentinos, y condensan, ¿sí? Estructuran toda una historia generacional y procesos de evolución generacionales. De hecho, pensemos en cada uno de nuestros países la cantidad de pueblos originarios o autóctonos que tenían sus propias lenguas
que terminan siendo lenguas muertas porque ya no hay nadie que las hable, ¿sí? O no sé, capaz que hay una muy pobre o muy chica comunidad quichua o tlaxcalteca, pero cada vez se va reduciendo más, ¿se entiende? Y esto lo está manifestando el idioma. Eh, ¿Y qué métodos utiliza la antropología? Obviamente métodos cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos que tienen que ver con el quantum, con contar, ¿sí? Cantidad de creyentes evangélicos en la República Argentina, cantidad de creyentes evangélicos en Perú, cantidad de matrimonios realizados en la última década en México. Indaga sobre temas de quantum, de cantidades. En cuanto a lo cualitativo, tiene que ver más con el deber ser y con las cosas que son más difíciles de medir, ¿sí? ¿Qué piensan los evangélicos sobre el aborto? ¿Qué piensan los evangélicos sobre la unión de la iglesia y el Estado? ¿Sí? Ahí no me queda más remedio que entrevistar a muchos evangélicos para tratar de decir, de los 100 que entrevisté, 90, 80, 70 o 30 piensan de esta manera, 20 empiezan de la otra y 10 piensan así, ¿sí? Eso es un dato cualitativo, ¿sí? Y utilizan observación participante, esto es, por ejemplo, yo voy a una iglesia y estoy 3 meses yendo a la iglesia para ver por qué hacen lo que hacen en el culto. Y esa observación participante puede ser directa o indirecta, me puedo quedar toda la reunión o voy cada tanto, ¿sí? Y siempre trato de buscar un informante clave que será el pastor o un líder que me diga por qué hacen tales cosas. Entrevistas en profundidad, recolección de datos a través de encuestas, de formularios, de consultas, ¿sí? Métodos comparativos, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre los evangélicos pentecostales de Perú y los evangélicos pentecostales de Chile y los evangélicos pentecostales de Argentina? Entonces, primero estudian los tres grupos y después empiezan a ver diferencias. Esta práctica se hace en Perú, pero no se hace en Chile. Se hace en Chile, pero no se hace en México y en Ecuador, ¿sí? Rastreo bibliográfico, cómo nace la iglesia evangélica en Argentina, quiénes son sus fundadores, cómo llegan a este país, quiénes llegan primero, ¿sí? Y muchas encuestas, relevamientos, cuestionarios, como si fueran un censo, ¿sí? Eh, si tuviéramos que enfocar un tema, por ejemplo, la familia, que es uno de los temas claves en la antropología, y tuviéramos que estudiar la familia, trataríamos de observarla desde el punto de vista de la institución. La familia es una institución jurídica y social, pero también es una fuente de derechos, ¿sí? En la familia hay una multiplicidad de intercambios de derechos civiles. Los padres tienen derechos, los hijos tienen derechos, los abuelos tienen derechos, ¿sí? Eh, y tiene que ver con muchas leyes de nuestros países civilmente hablando. Pero la familia puede ser estudiado como una unidad social esencial, como una unidad básica. Entonces yo puedo indagar, por ejemplo, qué caracteriza la familia tipo mexicana o la familia tipo ecuatoriana. Entonces voy a relevar, no sé, 500 familias para ver qué tipo de costumbres tienen, cómo las vivencian, qué los hace sentirse parte o no de su comunidad. Obviamente como eje educacional, yo puedo estudiar la familia desde un abordaje netamente educativo, porque la primer escalafón de enseñanza de valores y de educación es la familia. Entonces, ¿por qué tal cosa está mal que se enseñe a un chico en un país y está bien que se lo haga en otro, o en una familia de tal característica eso está bien y en otra familia está mal? Y obviamente como agente socializador, ¿sí? Y de esto nos damos cuenta en el mediano y largo plazo. Pero bueno, hay un montón de enfoques, por ejemplo, respecto del tema de familia, que un antropólogo podría estudiar y abordar de acuerdo a lo que quiere investigar y desde qué perspectiva quiere investigar. En este sentido, vamos a ver si seguimos que hay varios tipos de familia. Está la familia nuclear biparental, ¿sí? La típica familia, papá, mamá y hijos, pero hay una familia monoparental, que esta tendencia está creciente, está creciendo hoy en día,
que consisten en que uno de los dos se separaron o enviudó o lo que sea, y uno de los dos se hace cargo de los hijos, entonces queda la mamá con los hijos o el papá con los hijos. Familia adoptiva, no pudimos tener hijos y adoptamos hijos y tiene toda una dinámica diferente a la familia biparental o monoparental. Las familias de padres separados que lunes, miércoles y viernes están con el padre, martes, jueves y fin de semana con la madre o los días que sea, y que los chicos tienen que ir acostumbrándose a las realidades diferenciadas, ¿sí? A repartirse entre los padres. Hoy tenemos familias mixtas y ensambladas, nos separamos, entonces yo vuelvo a rehacer mi vida, mi esposa vuelve a rehacer su vida, a cada uno de nosotros en nuestras nuevas uniones nos nacen hijos, entonces tenemos los míos, los de ella, los nuestros, ¿sí? Y se va ensamblando una nueva comunidad familiar que hace 40 años atrás no era tan conocida o tenía la misma dinámica. Familia homoparental, ¿sí? Que básicamente se caracteriza como consecuencia del crecimiento de la ideología de género, de que ahora hay dos padres o dos madres, sino un papá y una mamá, ¿sí? A partir de un matrimonio homosexual pueden adoptar hijos y es una familia homoparental con derechos reconocidos por ley. Familia extensa, que esto también es muy común en Latinoamérica, como no todos los familiares tienen recursos para vivir solos, estoy con mi esposa, mis dos hijos, pero con nosotros viven, no sé, mis suegros o mis padres o uno de mis hermanos o uno de mis tíos porque no tienen donde alquilar, o vive mi familia y en la parte de atrás mis padres o mis hermanos con sus familias, ¿sí? Familias extensas, padres, primos, abuelos, tíos. Y obviamente hay fuentes de derecho, que esto es lo que tenemos que distinguir nosotros. Uno puede decir, yo no estoy de acuerdo con la familia homoparental. Desde el punto de vista bíblico, todos estamos de acuerdo que no es bíblico. Ahora, no por eso yo tengo que dejar de reconocer que desde el punto de vista civil tienen derechos. Entonces, si hay una ley que autoriza que se case dos hombres, por ejemplo, por más que yo esté en contra y la Biblia diga que esté en contra, si hay una ley en tal o cual país que lo autoriza, es legal. Entonces, hay fuentes de derechos que nacen de esa ley, independientemente del camino espiritual de cada uno, ¿sí? Dios nos dio libre albedrío a todos, entonces así como Dios no nos exige que le obedezcamos, Dios respeta la libertad de las personas y la Iglesia, desde el punto de vista de los derechos civiles, también debería respetarlos, independientemente de que esté de acuerdo o no desde el punto de vista espiritual. Todo esto se complejiza con la familia hipermoderna, que también tiene características propias de mucha privacidad, aislamiento, donde los hijos pasan mucho tiempo solos porque los padres tienen que estar trabajando mayor cantidad de tiempo, le dan un aparato electrónico para que estén ahí y se pasan horas con la computadora, con el celular, sin control. Es lo normal, están esperando que cumplan los 16 o 17 años para que se vayan de la casa y sea menos gasto, caracterizaciones que se van dando y que son actuales, y esta sociedad hipermoderna que empezó en el 1990 y empezó a tomar auge en el 2000, hoy está absolutamente regada por todos nuestros países y es una realidad, ¿sí? Los adolescentes cuestionan a los padres no tienen autoridad sobre los hijos, hay dinámicas familiares comprometidas, el respeto a veces es valorado, a veces no. Lo importante es cómo esto se vivencia en la vida cotidiana, ¿no? Eh, y todo pasa por la tecnología, ¿no? Hay padres que se enteran lo que hacen los hijos por las redes sociales, no porque hablen con ellos, ¿sí? Y se enteran lo que pasa con la vida de los amigos de los hijos por las redes sociales, no porque viene el hijo y le cuenta, ¿sabes que a mi amigo tal le pasó tal cosa? ¿Sí? Como cuando nosotros éramos chicos. Y esto es así, ¿no? El hipermodernismo estipula un mundo en el cual el objeto ha sido reemplazado por los atributos del objeto. ¿Qué es esto? Ya no soy tan importante yo, sino que es más importante cómo la gente me percibe.
cómo la gente me ve, la realidad que yo quiero construir en las redes sociales, que no necesariamente se ajusta con mi realidad, pero es lo que yo quiero que la gente perciba, ¿sí? Entonces yo voy posteando lo que quiero postear, voy subiendo a las redes lo que quiero que se vea de mí y voy brindando una pantalla que no necesariamente condice con la realidad. Eh, Esto ya lo saben, estamos en la hipermodernidad y en el centro de todo está el hombre, pero al hombre es absorbido por el consumo, el espectáculo, todo es relativo, es sumamente individualista, sigue siendo espiritual, pero a su forma o a su manera, vive su vida en la virtualidad con un auge tremendo de la tecnología más allá de las posibilidades económicas y lo seduce el placer, el egocentrismo y el placer inmediato, ¿no? Así que bueno, esto ha sido la clase de hoy. Ahora yo me callo y hablan ustedes. Bueno, si me lo permite, Sí, profesor, sí, con gusto. gracias. Cada vez que estamos tocando más profundamente este curso de la antropología cultural, cuando trato de emergerla en el asunto de la iglesia, Sí, se ve que realmente me preocupa, como decía el apóstol Pablo, por las cosas que se dan de hablar en la iglesia, ¿no? Me parece que debe de haber una, bueno, ya no se usa, no sé si estoy quizás desactualizado, pero no se están usando los simposios, los seminarios pastorales a nivel de una especie de información hacia dónde va caminando la iglesia con este hipermodernismo, ¿verdad? Es un ujú, peligro que se está viendo cada día más latente y usted lo pone obviamente de una perspectiva muy positiva cuando dice la iglesia se tiene que obviamente sí. sumar al cataclismo que se viene, pero si encuentra una iglesia dormida en una esfera anterior, mucho me temo que no va a engranar. No, eso es cierto. Yo pasaba mucho en mi país, que yo hablo de lo que conozco, ¿no? Y en Argentina eso era una crítica en el buen sentido del término. Yo veía reuniones de pastores, pues yo soy bautista y vamos a retiros y seminarios pastorales y estamos en nuestros temas, que no dudo que no son importantes, ¿sí? Que tiene que ver con aspectos espirituales, pero de contexto yo nunca vi nada, ¿no? Que diga, el mundo está haciendo esto, se está dirigiendo hacia allá, estas son las características de los menores de 20 años, los jóvenes están, eso no, con lo cual yo puedo saber, obviamente, y es bueno que yo tenga, no sé, nuevas herramientas espirituales, pero si yo no entiendo el contexto en el cual tengo que aplicar esas herramientas espirituales, todo en vano. Entonces, por eso después nos quejamos, pero el mundo nos está pasando por encima de manera vertiginosa. Les doy un ejemplo básico. En las iglesias se siguen haciendo encuentros para hablar del divorcio y del matrimonio, cuando como vimos, ya hoy tenemos la familia homoparental con plenos derechos. Dos hombres, dos mujeres se casan, tienen hijos, porque incluso hasta lo pueden hacer alquiler de vientre. Si son dos mujeres, una de ellas puede pedir inseminación artificial o cualquier otro método de reproducción, o simplemente adoptan como cualquier matrimonio que no puede tener hijos, un chico, formaron su pareja y ese nene crece con dos mamás, con dos papás, y si el día de mañana ese chico se entrega al Señor y viene a las iglesias, ese joven va a venir y va a ver a una familia tipo, por decirlo de alguna forma, y van a empezar los problemas. Y cuando mis hijos vean que como él tiene dos madres y dos padres, pero esto no es que va a pasar dentro de 15 años, esto está pasando ahora. Y si la iglesia no se prepara para eso, estamos en un problema. La pregunta, pastor, vendría a ser, ¿cómo se contrarresta esto en el liderazgo moderno? Porque no se ve una inquietud, un deseo de quererse poner a la altura de lo que estamos viviendo. Y le tienen que decir que se anoten en esta materia en la World Mission, pero, pero no, no, esto es el trabajo hormiga, como le digo yo, ¿no? Cada uno en su ámbito, en su medio,
con los pastores amigos que conozcan, así. En Estados Unidos acá están muy preocupados, por lo menos en el norte, con la ideología de género y demás, porque ya hay pastores procesados por ese tema. Entonces, como decimos en Argentina, cuando el agua nos llega al cuello, ahí empezamos a darnos cuenta, pero ya es tarde. Entonces, ir haciendo conciencia uno a uno y decir, mirá, tienen que prepararse para esto y tratar de crear conciencia así, ¿no? Unidireccionalmente. O sea, lo que me está diciendo es que nos van a ver como a Noé, como bichos raros. Y más o menos, porque la mayoría está fuera de contexto. Claro. Gracias, pastor. ¿Qué pasa cuando es algo así como lo toman común? Yo estoy haciendo misiones en Cuba y en Cuba, por ejemplo, es común la segunda, tercera, cuarta nupcia. Ujú. Y cuando hablamos de ese tema, es que no lo toman en serio, porque hay pastores que están de tercera, cuarta nupcia. Sí, bueno, ahí más allá de ser un modismo cultural desde el punto de vista bíblico, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Para mí hay serios impedimentos Ujú. bíblicos para el recasamiento de pastores y demás. Pero en algunos lugares se ven como temas culturales, ¿no? Y generalmente como la costumbre y los usos cotidianos terminan siendo lo normal, lo que en líneas generales se normaliza por las personas, se vivencia como que eso es lo normal. Y ahí es muy difícil confrontarlo con la palabra, ¿sí? Ujú. Eh, pero la palabra no es que pasa de moda y Dios no cambia, ¿no? En el contexto de la iglesia del primer siglo, donde la poligamia estaba permitida en el sentido de que un hombre podía tener todas las mujeres que pudiera mantener, ¿no? San Pablo dice marido de una sola mujer, y esto es lo que dice, en ese Ujú. contexto. Lo que pasa es que, bueno, cuando la realidad cotidiana traspasa eso y lo normalizamos, diré, no, pero eso era para ese momento. Lo que pasa es que nadie se pone a indagar cuáles eran las características culturales de ese momento. Y si lo indagan y no les conviene la respuesta, pasan por encima y ya está, seguimos adelante, como la teología de la prosperidad y un montón de otras cosas más, ¿no? Pero es muy Sí, difícil porque cuando se normaliza. Perdón. Es un problema que se vio bastante y muchos pastores como quieren como hablar de este tema de la santificación, de la sanidad igual de no de más Eh, es como que muchos pastores según la tradición. Sí, es muy complicado, pero bueno, los principios de Dios no cambian, ¿no? A Abraham le dice, Correcto. ve Ajá. delante de mí y sé perfecto. A Moisés le dice, sé perfecto. A Jesús le dice a los discípulos en Mateo 5:48, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Juan le dice a la iglesia, el apóstol Juan en su epístola, ¿no? Tenemos que andar como él anduvo. Pedro dice que hay que ser santos como él es santo, con lo cual, a ver, desde Abraham a la fecha, el principio no cambió, porque Dios no cambia su palabra. Lo que pasa es que la vamos ayornando o a nuestra conveniencia, lo cual está mal, ¿no? Ujú. Gracias. No, por favor. Bueno, jóvenes, espero que les haya sido de utilidad. Mañana me pondré a corregir tarea, que tengo que corregir bastante. Y ya estamos, quedan 2 clases más y terminamos. Así que ánimo y soporten la tortura hasta el final. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por el aporte. Bueno, Dios los Bendiciones. Muchas bendiga. Hasta gracias, luego. Buena Paz. semana. Que Saludos en terminen casa. bien. Gracias. Profesor.